Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis todos súper bien, listos y preparadísimos para el vídeo de hoy. Y os digo ya que este es uno de esos vídeos que te dejan pensando, que te hacen replantearte cosas, y que sobre todo, te van a sorprender muchísimo. Hoy vamos a hablar de un tema que a primera vista, puede parecer un poco alejado del mundo del espectáculo, del cotilleo, del salseo que a veces nos encanta. Pero ojo, que las apariencias engañan. Porque vamos a hablar del reino animal. Sí, habéis oído bien. Pero no un documental cualquiera sobre leones comiendo cebras. No. Vamos a hablar de un documental que me dejó completamente alucinado y que, de alguna manera, me hizo pensar en, digamos en ciertas dinámicas que vemos entre *kof asterisco. Ande Ercel y Kerem Bürsin. ¿Ya estáis poniendo cara de este tío se ha fumado algo? Tranquilos. Dadme una oportunidad. Confiad en mí. Os prometo que al final del vídeo vais a entender a dónde quiero llegar. Y antes de que os escapéis a ver vídeos de gatitos adorables, os recuerdo, como siempre, que si os gusta este tipo de contenido, si os gusta que mezclemos temas aparentemente dispares para llegar a conclusiones, digamos, interesantes, pues no os olvidéis de suscribiros al canal. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo vídeo nuevo. Ya sabéis, la campanita es el secreto para no perderse ni una. Y ahora sí. Vamos a por el documental. El documental en cuestión se llama Secretos del corazón animal. Y trata sobre las complejas relaciones sociales que existen en diferentes especies animales. No solo de depredador y presa, sino de cooperación, competencia, jerarquía. Todo un culebrón digno de una telenovela turca. Una de las partes que más me impactó fue la que hablaba de los lobos. Sí, esos animales que a veces pintamos como feroces y solitarios. Resulta que en realidad, los lobos son animales supersociales. Viven en manadas con una estructura jerárquica muy definida, pero donde la cooperación es fundamental para la supervivencia del grupo. Y lo más interesante es que dentro de la manada, existen fuertes lazos de amistad, de lealtad, incluso, de romance. Los lobos se emparejan de por vida, se cuidan mutuamente, se defienden. Y lo más importante, trabajan juntos para criar a sus cachorros. La loba es la encargada de dar a luz y amamantar, pero el lobo macho se encarga de protegerla, de cazar para ella, de asegurarse de que no le falte de nada. Vamos, un auténtico caballero lupino. Y aquí es donde empiezo a ver ciertas similitudes con la supuesta relación entre Ande y Kerem. Piénsalo, dos personas que en un principio eran compañeros de trabajo que compartían sets de grabación, alfombras rojas, entrevistas. Que poco a poco fueron creando un vínculo especial, una conexión que iba más allá de la simple amistad. Claro, no estoy diciendo que Ande y Kerem sean lobos, pero sí que veo en su relación algunos patrones que se repiten en el reino animal. Esa necesidad de protegerse mutuamente, de apoyarse en los momentos difíciles, de defenderse ante las críticas. Analicemos esto un poco más a fondo. Cuando vemos a Ande y Kerem juntos, sobre todo durante la época de Senkalkam, la química es innegable. Pero no es solo química romántica, es una sensación de que se cubren las espaldas. Recuerdo una entrevista donde un periodista intentaba poner a Ande en una situación incómoda, preguntándole sobre un tema personal. Kerem, de forma sutil pero firme, desvió la atención y cambió el tema. Eso, amigos míos, es instinto de protección, puro lobo. Es esa defensa del territorio que vemos en las manadas. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y la crítica implacable, tener a alguien que te defienda es un tesoro. Otro animal que me llamó mucho la atención en el documental fue el bonobo. Estos primates, que son parientes cercanos de los chimpancés, son conocidos por su comportamiento pacífico y por su forma de resolver los conflictos, a través del sexo. Sí, habéis oído bien. Los bonobos utilizan el contacto físico, el juego sexual, para aliviar tensiones, para fortalecer los lazos sociales, para evitar peleas. Ahora, no estoy insinuando que Ande y Kerem resuelvan sus problemas a lo bonobo, pero sí que creo que la química que existe entre ellos, esa conexión física evidente, juega un papel importante en su relación. Es algo que se puede ver en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se tocan. Hay una energía palpable que va más allá de la simple amistad. Esa energía, esa chispa, es lo que nos hace creer que hay algo más.
No hace falta que se besen apasionadamente en público para sentirlo. Basta con ver cómo se ríen juntos, cómo se miran a los ojos, cómo se rozan las manos accidentalmente. Son detalles sutiles, pero que para los que observamos con atención, revelan una intimidad que va más allá de lo puramente profesional. En el lenguaje corporal, el contacto físico, incluso el más ligero, es una forma de comunicación muy poderosa. Los bonobos lo llevan al extremo, pero nosotros, los humanos, también recurrimos al tacto para expresar afecto, cariño y, por supuesto, deseo. Y luego está el tema de los delfines. Estos animales marinos, que son considerados como uno de los más inteligentes del planeta, son conocidos por su capacidad para comunicarse, para cooperar, para resolver problemas en equipo. Los delfines se ayudan mutuamente para cazar, para protegerse de los depredadores, incluso para rescatar a otros delfines que están en peligro. En el documental se veía cómo un grupo de delfines colaboraba para rodear un banco de peces y así facilitar la caza para todos. Una auténtica lección de trabajo en equipo. Y aquí vuelvo a pensar en Ande y Kerem. Dos personas que después de trabajar juntos en Senkalkam, se han convertido en un equipo, en un tándem imbatible. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, se animan a seguir adelante, se celebran los éxitos. Y esto es crucial. No solo se trata de atracción física o de química romántica. Se trata de admiración mutua, de respeto profesional, de saber que el otro te complementa y te hace mejor. Senkalkam fue un éxito arrollador, y gran parte de ese éxito se debió a la química en pantalla entre Ande y Kerem. Pero esa química no surgió de la nada. Fue fruto de un trabajo en equipo, de una conexión profunda, de una capacidad para entenderse y complementarse. Y eso, amigos míos, es algo que va más allá del simple romance. Es una sociedad, una alianza, un pacto tácito para apoyarse mutuamente en el camino hacia el éxito. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las abejas. Estos pequeños insectos, que son tan importantes para la polinización de las plantas, viven en colmenas organizadas y jerarquizadas, donde cada abeja tiene una función específica. La abeja reina es la encargada de poner los huevos, las abejas obreras se encargan de recolectar el néctar y el polen, los zánganos se encargan de fecundar a la reina. Una sociedad perfectamente coordinada. Y aquí es donde me pongo un poco más especulativo. Porque, ¿quién es la abeja reina en la relación Ande-Kerem? ¿Quién lleva la batuta? ¿Quién toma las decisiones? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Pero sí que creo que, como en toda relación, hay un equilibrio de poder, una dinámica que se establece de forma natural, donde uno de los dos suele tener un rol más dominante que el otro. Esta es una pregunta espinosa. Analizar las dinámicas de poder en una relación es delicado, y más cuando solo tenemos una visión externa y parcial. Pero observando sus carreras y sus personalidades, podemos aventurar algunas hipótesis. Ande, con su belleza deslumbrante y su carisma arrollador, parece tener una presencia escénica más imponente. Es una figura que atrae la atención, una estrella que brilla con luz propia. Kerem, por su parte, parece ser más reservado, más introspectivo. Un hombre con talento sí, pero que quizás prefiere un perfil más bajo, un rol de apoyo. Pero esto no significa que Ande sea la abeja reina, en el sentido de ser la dominante. Puede que ella sea la figura pública, la que acapara los flashes, pero Kerem puede ser el que tenga más influencia en las decisiones importantes, el que aporte la estabilidad y el equilibrio a la relación. Al final, lo importante es que haya un equilibrio, que ambos se sientan valorados y respetados, que cada uno tenga su espacio y su rol definido. Claro, todo esto son solo especulaciones mías, basadas en mis observaciones y en mis conocimientos sobre el reino animal. No pretendo tener la verdad absoluta ni mucho menos. Pero sí creo que es interesante analizar las relaciones humanas a través del prisma del comportamiento animal. Porque al fin y al cabo los humanos también somos animales, y muchas de nuestras conductas tienen raíces profundas en nuestra biología, en nuestra historia evolutiva. Y no solo en el comportamiento de los animales sociales. Piensen en los pájaros que migran juntos, enfrentando tormentas y peligros para llegar a un destino común. ¿No es acaso una metáfora de las parejas que luchan juntas contra las adversidades? ¿O en los leones que compiten ferozmente por el territorio y por el derecho a reproducirse? ¿No es acaso un reflejo de la ambición y la rivalidad que vemos en el mundo del espectáculo?
El reino animal está lleno de ejemplos que nos ayudan a entender mejor nuestras propias complejidades. Y es que al final el amor, la amistad, la lealtad, la competencia, la jerarquía, son emociones y comportamientos que están presentes tanto en el reino animal como en el reino humano. Y entender cómo funcionan estas dinámicas en otras especies puede ayudarnos a comprender mejor nuestras propias relaciones. Podemos aprender mucho de los animales. Podemos aprender sobre la importancia de la cooperación, sobre el valor de la lealtad, sobre la necesidad de proteger a los nuestros. Podemos aprender sobre la importancia del contacto físico, sobre el poder de la comunicación no verbal, sobre la necesidad de expresar nuestras emociones. Y sobre todo podemos aprender sobre la importancia de ser auténticos, de ser fieles a nuestra propia naturaleza, de no intentar ser lo que no somos. Así que la próxima vez que veáis una foto de Andy y Kerem juntos, o que leáis un rumor sobre su relación, intentad analizarlo desde una perspectiva diferente. Pensad en los lobos, en los bonobos, en los delfines, en las abejas. Y quizás descubráis que su relación es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. No se queden en la superficie. No se dejen llevar por los cotilleos y los rumores. Intenten ver más allá, intenten entender lo que hay detrás de las sonrisas y los gestos. Intenten ver la conexión profunda que une a estas dos personas, la amistad, el respeto, la admiración, el cariño. Y, quién sabe, quizás incluso el amor. En resumen, hemos visto cómo el estudio del comportamiento animal puede ofrecer perspectivas interesantes para comprender las dinámicas humanas, incluso las relaciones que observamos en el mundo del espectáculo, como la posible relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin. A través de ejemplos de lobos, bonobos, delfines y abejas, hemos explorado conceptos como la cooperación, la protección, la comunicación y las jerarquías, que pueden reflejarse en las interacciones humanas. Hemos visto que la necesidad de protegerse mutuamente como hacen los lobos, el poder del contacto físico, como demuestran los bonobos, la importancia del trabajo en equipo, como practican los delfines y las dinámicas de poder, como se observan en las colmenas de abejas, pueden ser herramientas útiles para analizar las relaciones humanas. Y sobre todo, hemos aprendido que el reino animal es un espejo en el que podemos vernos reflejados, un lugar donde podemos encontrar respuestas a nuestras propias preguntas sobre el amor, la amistad, la lealtad y la complejidad de las relaciones humanas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya hecho pensar un poquito, y que os haya entretenido, que al final es lo más importante. Si os ha gustado, por favor dejadme un like, compartid el vídeo con vuestros amigos, con vuestra familia, con vuestros compañeros de trabajo. Con todo el mundo. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Creéis que tengo razón en mis especulaciones sobre Andy y Kerem? ¿Conocéis algún otro ejemplo de comportamiento animal que se parezca a las relaciones humanas? Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué otros animales podrían reflejar aspectos de su relación? Quizás las nutrias, que se toman de la mano mientras duermen para no separarse. O los pingüinos, que eligen a su pareja de por vida y se cuidan mutuamente durante toda su existencia. Las posibilidades son infinitas. Y no solo de animales adorables. ¿Qué pasa con los animales más oscuros? ¿Podríamos encontrar similitudes con las hienas, que compiten ferozmente por el poder y el territorio? ¿O con los escorpiones, que a veces se autodestruyen en un ataque de furia? La naturaleza humana es compleja, y el reino animal nos ofrece un abanico de posibilidades para entenderla mejor. Y para terminar, os recuerdo una vez más que si aún no os habéis suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. No os perdáis los próximos vídeos, que prometen ser aún más interesantes y sorprendentes que este. Dadle a me gusta, compartid, suscribiros, activad la campanita. Haced todo lo que tengáis que hacer. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.